día de hoy. Y hoy estaremos viendo dos capítulos del libro de Salmos. Así que vamos al libro de Salmos, capítulo 110. Hoy estaremos viendo el 110 y el 111. Primeramente, si Dios nos lo permite. Hay algunas veces que cuando uno pues está leyendo la palabra y estudiando, hay ocasiones en que pareciera que es una predicación directa hacia nosotros, y creo que hay otras ocasiones donde más que una predicación es como una enseñanza para nosotros, un estudio para recordar lo que Dios nos dice. Y creo que hoy es algo así a lo mejor. La primera parte es poder entender que este Salmo 110 es uno de los salmos conocidos como mesiánicos, porque hablan directamente hacia Cristo, hacia Jesús. Aunque dice ahí como título del Salmo 110, Jehová da dominio al rey, y lo dice Salmo de David. Interesante, porque algunos piensan que este salmo David no lo escribió. Algunos dicen que David no es el autor de este salmo. Hay algunos pues eruditos, comentaristas que dicen que no es así. Y lo único que afirma o que podemos aprender es que Jesús hizo referencia a que David lo dijo. Entonces es ahí donde está de repente esta inquietud, pero independientemente de quién lo escribió, podemos darnos cuenta que es un mensaje de Dios claramente sobre el Mesías, sobre Cristo. Ahora, interesante, porque el mensaje que veremos el día de hoy en cuanto a este salmo es el momento donde el Cristo lo vemos como un Cristo triunfante, no como el Cristo sufriente, ¿sí? Recuerden que el Cristo, el Mesías que vino para sufrir, para dar su vida por nosotros, y la dio en la cruz del Calvario. Entonces, hay profecías en cuanto a ello, pero también hay profecías donde me habla de su segunda venida, cuando Él vendrá con poder y con gloria. Y este salmo precisamente es uno de esos, donde Él viene a manifestar su poder y su gloria. Así que me gustaría leerlo rápidamente. Son 7 versículos, y para poder leerlo, y después oramos y que Dios nos ayude a poder verlo el día de hoy. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir y estudiar tu palabra, y a través de ella aprender lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Dios, te amamos y te damos gracias. Háblanos, ministranos, toma el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Interesante, porque este salmo es uno de los pasajes que más se citan en el Nuevo Testamento, ¿sí? Tiene alrededor de 27 citas que se mencionan directamente en el Nuevo Testamento, haciéndose referencia a este sobre todo el primer versículo es donde más lo citan, y también el versículo 4. Entonces, tiene que ver este salmo con una palabra de respaldo o de autoridad que Dios le da a Jesús, al Mesías. Y para nosotros es importante porque ahí me puedo entender y podemos ver cómo Dios desde antes tenía todo planeado, y que Jesús, el cual nosotros creemos, nos llamamos cristianos porque seguimos a Jesús, sabemos y entendemos que Él es el Mesías.
Entonces, dice versículo 1, Jehová dijo a mi Señor. ¿Sí? Jehová, pues es Dios. David lo está escribiendo y dice, Jehová dijo a mi Señor, y está hablando del Señor de David. O sea, es David viendo que es Dios hablándole a Jesús o a Cristo o al Mesías. Espero explicarme bien. ¿Y qué es lo que le dice? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, en este primer versículo, Jesús hace referencia acerca de él y lo menciona cuando incluso los filisteos, perdón, los fariseos preguntaban que quién es él. Y dejemos tantito ahí el Salmo y vamos a leer unos pasajes nada más como referencia de que Jesús menciona esto. Vamos a Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 2, verso 44. Desde el 41, por favor. Mateo 22, 41. ¿Lo tenemos? Y si no lo pueden seguir aquí al frente, lo vayan poniendo. Mateo 22, 41. Dice como título en este pasaje, ¿de quién es hijo el Cristo? Dice así, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Entonces, simplemente como referencia está Jesús haciendo referencia de él mismo y diciéndoles, a ver, ustedes que son los fariseos y que conocen todo, ¿de qué creen que es el Cristo? ¿Qué piensan de él? Y ellos dicen, bueno, el Cristo es un hijo de David. Y entonces Jesús le dice, bueno, si el Cristo es hijo de David, ¿por qué cuando, y cita el Salmo 110, ¿por qué David dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Si David fuera su padre, no podría explicarse de esta manera. Ahora, el hecho de que habla que es Jesús es cuando es, o una referencia para saber que es Jesús, es que dice que hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y podemos entender algo, que Jesús fue puesto a la diestra de Dios hasta que Él cumplió su palabra. Vamos a otros pasajes. Hechos capítulo 2, verso 34, por favor. Hechos capítulo 2, desde el versículo 32, desde el 32, por favor. Dice, cuando están Pedro hablando de que a Jesús lo habían crucificado y lo habían matado, Pedro se describe de esta manera, dice así, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez, es Pedro hablando acerca de esa promesa que Dios había dicho que iba a poner a Jesús a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Colosenses, vamos a otra, Colosenses, capítulo 3.
Dice el versículo 1. Colosenses 3:1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios. Entonces, simplemente estoy dando algunos pasajes donde afirman que este Señor que está hablando en el Salmo 110 se refiere a Cristo, porque lo ha puesto a la diestra del Padre y está hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. En Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos. En este pasaje del capítulo 1 de Hebreos, hay una cuestión o una pregunta donde hablaban que Jesús si era superior a los ángeles o si no era superior a los ángeles. Entonces dice Hebreos 1:13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez, es otro versículo que me ayuda a entender que Jesús está hablando de Jesús, no está hablando de un ángel, no está hablando de una persona, sino simplemente está hablando completamente de Jesús. Y por último, Hebreos 10, versículo 12 y 13. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, cada uno de estos versículos que yo he mencionado ahorita, lo único que he querido hacer es poder respaldar esta idea de que cuando David está escribiendo este salmo, se está refiriendo completamente a Cristo. Ahora, la idea es esta: es Dios diciéndole al Mesías, a Cristo, a Jesús, que esté a la diestra. Y una vez, ¿cuándo sube a la diestra? En el momento que cubre y cumple toda la obra. ¿Se acuerdan? Dice que Dios, como Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre que Dios le da, por cuanto ha obedecido por completo el mandato de Dios, Dios lo ha subido a su diestra. Por eso cuando Jesús muere, Él resucita, está unos tiempos aquí en la tierra y después sube y está ¿dónde? En la diestra del Padre. Y cuando Él está allá, ¿a quién ha dejado con nosotros? Al Espíritu Santo, no Él dice que more en nosotros. Entonces está en la diestra del Padre esperando. ¿Qué está esperando? Según el Salmo 110:1, a que Dios ponga a sus enemigos al estrado de sus pies, ¿verdad? ¿Y cuándo va a suceder esto? Bueno, esto va a suceder en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga y gobierne con gloria. Sigamos leyendo, dice así, versículo 2, ahí en el Salmo 110, dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el trono de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. La idea que dice, que viene aquí, es que llegará un momento donde Dios pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, pero también me habla que Dios enviará desde Sión su poder y que Él va a dominar. No solamente, interesante, yo sé que esto es más hacia, bueno, es hacia el futuro, claro que sí, pero tiene que ver con esto. Llegará un día en que Dios vendrá o mandará a su Hijo y vendrá como rey, como victorioso, y va a gobernar, va a conquistar, va a dominar sobre toda esa tierra.
Estamos esperando un día que hay un reino de justicia y lo que va a suceder es que Dios se va a sentar, Jesús se va a sentar en el trono en Jerusalén y desde ahí va a gobernar el mundo entero. Y todos caerán rendidos de rodillas ante la presencia de nuestro Dios. Por eso dice ahí, dominará en medio de tus enemigos y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Tiene la idea de esta. Claro, ahorita sobre todo su pueblo, los judíos, no creen en Jesús, pero cuando Él venga en su gloria, muchos de ellos creerán y voluntariamente se van a ofrecer o van a juntarse con Él para poder obedecerle. Dice ahí, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es el otro versículo mencionado o citado también en el Nuevo Testamento, en cual hace referencia de Jesús. El primero ya lo vimos, que Dios le dijo que se sentara a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. La segunda porción es esta. Y dice que Dios le juró algo, Dios le dio una promesa y Dios no se arrepentirá que Él, este Señor, que es el Cristo o el Mesías, será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este persona o este personaje, Melquisedec, ustedes lo pueden leer quizás un poquito más en Génesis capítulo 14. No vamos a ir para allá, pero me habla acerca de un momento en que Abraham regresaba de una victoria que Dios le había dado y le sale al encuentro este hombre Melquisedec y él es alguien que era rey de Salem. Es más, bueno, vamos tantito a Hebreos 5. Creo que sí, Hebreos. Simplemente vamos a leer dos pasajes, dos partes. La primera es simplemente para entender que sigue hablando de Jesús. Hebreos 5 y 6 dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, simplemente Hebreos me refuerza que está hablando de Jesús. Capítulo 7, en Hebreos, capítulo 7, versículo 1 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Aquí lo importante que nada más es resaltar que este Melquisedec tiene mucho que ver con Jesús. Lo primero que me dice es que este hombre significa su nombre rey de justicia. Y podemos entender que Jesús, el significado de Jesús es ese, ¿no? Dice, y también rey de Salem. Salem era como al principio se llamaba Jerusalén, que significa rey de paz. ¿Cómo era este Melquisedec? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, no se sabe quién es el papá, no se sabe quién es la mamá, no se sabe de dónde viene. Dice que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanecerá sacerdote para siempre. Entonces me hace entender que este Melquisedec era una persona que no saben de dónde viene, de dónde su papá, su mamá, su genealogía ni nada, y es parecido a Jesús, ¿sí? Sino que él es sacerdote para siempre. Versículo 11. Dice, si pues la perfección
Si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué quiere decir esto? La Biblia me habla que hay dos linajes de sacerdote. Un sacerdocio que viene de linaje viene de Aarón. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Dios le dice a Moisés que va a sacar a su pueblo. De Egipto sale el pueblo y cuando Moisés no puede hablar, le dice que vaya con el Aarón. Cuando Dios establece toda la ley, sus mandamientos, Dios establece a Aarón como sacerdote. Y a partir de Aarón viene la descendencia de todos los sacerdotes. Pero ¿qué sucedía? Estaba un sacerdote por un tiempo, ofrecía los sacrificios, hacía todo lo que Dios había pedido y después esta persona moría y se levantaba otro. Y estaba por un tiempo y después moría y se levantaba otro. Y ese era el sacerdocio que había según el orden de Aarón. Pero Dios levanta un sacerdocio diferente según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el orden de Melquisedec viene en ese sentido donde no tiene ni un principio y no tiene un fin. Y entonces Dios levanta a Jesús bajo el mismo orden de Melquisedec. ¿Para qué? Pues para mencionar precisamente eso, que no hay un principio y no hay un fin. Dice el versículo 15. Dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido como la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice el verso 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo que juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A lo mejor no quiero revolverlos mucho, pero simplemente es entender esto. Dios le está hablando en el Salmo 110 a Cristo, a Jesús, al Mesías, y le está dando un orden, un nombramiento, que él es sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? El sacerdote es aquel que es el intermediario entre Dios y el hombre. Y Jesús es este sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿En qué sentido? En que él no tiene un principio y no tiene un fin. Lo otro, como él no va a morir, no se acaba su sacerdocio y es para siempre. Entonces, para nosotros eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, yo puedo estar seguro y convencido que Él es un sacerdote que Dios lo ha puesto para siempre. Él es el que dio su vida por nosotros, el que derramó su sangre, el que nos ha unido a Dios para siempre. Entonces, en el Salmo 110, si regresamos simplemente para terminar la segunda parte, me hace entender que está hablando tanto, número uno, que Dios lo ha puesto como Señor a su diestra y que lo va a poner, lo va a tener ahí hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Número 2, versículo 4, que lo puso para siempre como el sacerdote. Él es el que nos une a Dios para siempre. Versículo 5, dice así: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esto me hace referencia a la batalla del Armagedón. ¿Qué va a suceder? Llegará un momento después de la tribulación donde todas las naciones se van a levantar contra el pueblo de Israel. Y todos van a estar rodeados. En este valle de Armagedón va a estar el pueblo de Israel y van a estar todas las naciones del mundo rodeado
a punto de acabar con Israel para siempre. Pero estando ahí, se tocará la trompeta, vendrá Cristo con su iglesia y vendrá a traer victoria sobre todas las naciones. A lo mejor de repente hoy pensamos y vemos tanta violencia, vemos tanta maldad, vemos que pareciera que Dios no hace nada y de repente se levanta la humanidad, enemigos en contra de Dios, gente que no quiere saber nada de Dios, que blasfema contra Dios, gente que está completamente envuelta en la maldad de este mundo y pareciera que Dios no hace nada. Pero llegará un día, un momento donde se cumplirá lo que Dios le ha dicho a Jesús, a nuestro Señor. Estás a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y dice la Biblia que correrán tanta sangre en aquel momento que de una manera, no sé si es literal o alegórica, la sangre va a subir al freno de los caballos. O sea, será tanta la muerte, será tanta la sangre derramada, donde Él va a venir a traer justicia y establecerá su reino para siempre. Dice ahí, juzgará a las naciones. Dice, la llenarán de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, de todas las naciones, porque Dios gobernará para siempre. Dice ahí, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y tiene este sentido. Como cuando alguien está siendo dañado, atacado, ofendido y está siendo humillado, lo más común es que agache la cabeza. Pero esta señal de victoria es como cuando alguien gana, vence y de repente levanta su cabeza, como esa señal de victoria, de gloria y de poder. Y es la idea esa. Quizás vino un día Jesús y fue humillado y fue golpeado y fue azotado y fue herido y fue muerto. Claro que vive, pero vendrá su segunda vez con poder y con gloria. Para nosotros tiene una connotación bien diferente para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no cree en que este capítulo se refiere a Jesús. Pero ellos no tienen todavía esa creencia. Para muchos no creen que este capítulo fuera de Jesús. Para nosotros sí. Ellos están esperando un libertador que los salve. Y nosotros seremos los que vendremos con Él según sus promesas para reinar para siempre. Entonces, el Salmo 110 es un salmo mesiánico donde me habla de esa victoria, de ese poder, de esa gloria que Dios va a derramar sobre toda la tierra y establecerá su reino para siempre. Entonces, nosotros como iglesia tendríamos que meditar y pensar en esto, que la maldad y la violencia se acaben para siempre. Y eso va a suceder en el momento en que Él venga y reine con una justicia eterna y una justicia para siempre. Salmo 111. El Salmo 111 es diferente, porque ahora el Salmo 111 pudiéramos entenderlo y verlo que es como un acróstico. En cada versículo es como viene, inicia con el abecedario hebreo, ¿no? Y tiene que ver con cómo Dios es bueno y cómo cuida a su pueblo. Y dice de esta manera, dice, aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este salmo es diferente a la que acabamos de leer del 110, porque aquí me habla de lo bueno que Dios ha sido. Y lo que hace el salmista en esta primera parte, una vez más, es levantar una alabanza y una adoración a Jehová por lo que Él ha hecho. Y entonces dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón. Me dice, en la compañía y congregación de los rectos. Creo que tendríamos que aprender nosotros del primer versículo de la importancia de alabar a Jehová con todo nuestro corazón. Te hago una pregunta. Cuando cantamos a Dios, cuando alabamos a Dios, ¿realmente tú crees que lo estás haciendo con todo tu corazón? ¿Sí? A lo mejor alguien sí, a lo mejor de repente no. Cuando estaba leyendo esto y meditaba bueno, como estamos cerquitas, pensemos en el partido de México, ¿no? El domingo, ¿no? ¿Te sentías tan mexicano? Que cuando estabas hasta el himno nacional lo cantaste, ¿sí? Y todo, y estábamos aquí con los jóvenes de ahí, lo estábamos viendo y estábamos aquí, y bien, hasta cantaron más fuerte que cuando cantan la alabanza, ¿no? Sí, porque de repente empiezas a cantar y te sientes. Y yo veía que estaban ahí, cayó el primer gol y todos calladitos, ¿no? Cayó el segundo y más agüitados, pero cuando cayó el primero de México, ¿qué fue lo que hicieron? Gritaron y celebraron. Y realmente no fue como que gol, muy bien, no, sino gritaron, vi que se abrazaban y todo. Y estoy seguro que fue en todas partes esto. ¿A dónde voy con esto? Hay una gran diferencia cuando nosotros hacemos algo por hacer o cuando hacemos algo con todo nuestro corazón. Y creo que muchas veces nosotros nos quedamos muy abajo y nos quedamos a mitad de alabar a Dios con todo nuestro corazón. A veces lo hacemos porque es el canto, porque así canto, o porque lo hacemos, pero pocas veces pudiéramos realmente estar diciendo: este día alabé a Dios con todo mi corazón. Además, sin hacer sentir mal a nadie, ¿no? Cada quien es personal y sabe, pero puedes pensar cómo fue tu actitud al estar viendo el partido y quizás cuál es tu actitud al estar aquí en la iglesia. Y a lo mejor estabas mucho más emocionado el domingo que el día de hoy. El domingo querías brincar, saltar, gritar, y hoy tranquilo porque estoy en la casa de Dios, de algo así. Pero creo que tengo que aprender que yo debería derramar mi corazón ante Dios en una alabanza, en una adoración adecuada que Él se merece. El salmista no solamente habla de alabar a Dios con todo su corazón, sino que dice que en la compañía y en la congregación de los rectos. Algunos piensan que cuando habla de compañía me habla de algo íntimo, con mis amigos, con mis familiares, con la gente que está cerca de mí. Y cuando habla de congregación, habla de público, de mucha gente. Entonces esto me habla de una adoración pública. Esto me habla de una celebración pública que yo debo de tener con Dios. Y la actitud que yo debo de tener al momento de derramar mi vida delante de Él. Me dice el versículo 2, grandes son las obras de Jehová. La razón por la cual alabamos es porque sus obras son grandes. Otra vez, nos quedaríamos mucho tiempo si estuviéramos pensando o diciéndoles: a ver, alguien que venga y diga cuál es una obra grande que Dios ha hecho en su vida. Creo que el salmista está pensando en las cosas que Dios había hecho con el pueblo. Desde sacarlos de Egipto, desde el mar, desde la provisión, desde el cuidado del alimento. Y el salmista sabe que lo que Dios ha hecho son cosas grandes y poderosas. Y es la razón por la cual él ha aprendido a buscar a Dios y a alabarle y a adorarle. Me llama la atención que en el versículo 2 también dice, grandes son las obras de Jehová, y lo dice, buscadas de todos los que la quieren.
Y esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque me habla de que aquel que anhela estar en Dios y ver su gloria y ver su obra, tiene que buscarle. Simplemente, ¿no? El hecho que hoy estemos aquí es una manera de estar buscando a Dios. Venimos, ¿por qué? Quiero alabarle. Vengo, ¿por qué? Quiero escuchar su voz, quiero ver su mano, quiero ver su poder, quiero ver su gloria. Y debo de vivir de esa manera. Debo de buscarle porque Él es bueno. Debería derramar mi vida, dice ahí, versículo 3, porque la gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. No sé cuántos de ustedes constantemente se detienen a ver la obra de Dios. Algunos consideran que aquí en este versículo, al decir la obra, está hablando de la creación, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha formado. Y una vez más, si algo pudiéramos nosotros sobresalir y ver la grandeza de Dios, es cuando vemos las estrellas, cuando vemos el sol, cuando vemos la luna, cuando vemos las montañas. ¿Sí? A mí me encanta, hay algo que me gusta a mí ver, es cuando vamos a la montaña y después encontramos agua y el agua está así toda turquesa, bonita y te echas un clavado y no sé cuánto les gusta eso, ¿verdad? Pero cuando tú ves la creación de Dios, el poder experimentar y ver lo que Dios ha hecho, te das cuenta de la hermosura de su obra. Dice, y su justicia permanece para siempre. Versículo 4, ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Y otra vez, creo que cuando uno has visto, has leído las obras, las maravillas que Dios ha hecho, creo que uno se sorprende. Ahí me puede decir que es algún milagro, algo que Dios haya hecho y que esté escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Algún milagro que ustedes dicen, a mí me sorprende este? ¿Quién me lo dice? ¿Dónde? El abrir el mar, ¿no? Creo que pudo haber sido algo impresionante ver el mar abierto y pasar en seco. ¿Qué más? ¿O nada les sorprende? Todos los días caer maná del cielo. ¿Te puedes imaginar? Está lloviendo, está granizando. No, es comida, alimento. ¿Sí? Que fuera lluvia de hamburguesas, ¿verdad? Más fácil. Pizza y todo eso el día de hoy. ¿Qué más? ¿Qué te puedes quedar asombrado de las maravillas, lo que Dios ha hecho? Te puedes imaginar esa escena, ¿no? No sé de los que se tragó, sino los que están viendo, ¿verdad? Que de repente se abre el mar, la tierra, y se tragó a unos por rebeldes. Impresionante. ¿Qué más? Los que fueron resucitados, ¿no? Que de repente están muertos, están llorando y de repente la niña dice, no está muerta, sino que duerme. ¿Estás loco? ¿No? Y se levanta, ¿no? Y Lázaro, otro resucitado. Impresionante, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde? Los leprosos. La lepra era algo incurable, era algo que no había manera de ver un milagro de ese. Y Dios lo hizo inmediatamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Te puedes imaginar una columna de fuego caminando ahí con el pueblo? Es bastante, son 2 millones de personas, animales y todo, y una columna alumbrando a toda esa cantidad de personas. Impresionante. ¿Qué más? Las plagas, cada una de las plagas. ¿Cuál? La de los sapos, las ranas, ¿no? En todas partes. Ibas a comer, abrías el refrigerador y ahí estaba las ranas, ¿no? Ibas a acostar en la almohada, había ranas. Abrías la boca en la mañana y en la boca tenías una rana, o sea, ranas en todos lados. ¿Qué más? El diluvio. Para nosotros es normal que va a llover, ¿verdad? Pero imagínate que nunca había llovido y empieza a llover y no se para y no se para y lo triste, ¿no? Que la gente muere por no creerle a Dios. Pero el diluvio es un milagro también impresionante. ¿Qué más? ¿Qué más? La multiplicación de los panes y peces, ¿verdad?
Que vamos a darles de comer y no tenemos mucho y que hay panes y peces y los multiplicó y sobraron ¿cuántas? 12 canastas todavía sobró, ¿verdad? O sea, no más como que, uy, hasta completamos, no. Sobró para llevar la multiplicación de panes y peces. Ojalá que Dios lo haga todo eso en nuestras casas, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué cosas hizo Dios? ¿Se pueden imaginar los muros? El pueblo da vueltas y callados. Otra vuelta al siguiente día, callado. Al siguiente día, otra vuelta y así. Y hasta el último día dieron 7 vueltas. Y en la última simplemente gritaron gol. No, gritaron, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Cayeron los muros. Impresionante, ¿no? También es algo maravilloso que hizo. ¿Qué más? Cuando Jesús caminó sobre el agua, el mar, bueno, está bien, y Pedro ahí lo acompañó. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde? Cuando el sol se detuvo, ¿verdad? Que mientras el sol estuviera iban a estar venciendo y se detuvo para poder mostrar su poder y su gloria. O sea, lo que estamos hablando me habla de un Dios grande y un Dios poderoso. No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que celebrar su victoria. Ahora, esto es lo que ellos dice ahí, ha hecho memorables sus maravillas, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, nosotros deberíamos de estar mencionando lo que Dios sigue haciendo en nuestros días. Y que la gente sepa que no tenemos un Dios histórico, un Dios que un día sanó, un día que un Dios resucitó, un día que libertó, sino que el día de hoy Dios sigue haciendo su obra, su poder y su gloria, y nosotros tenemos que celebrarlo. ¿Te puedes imaginar cómo andaríamos hoy si hubiera ganado México? Altivo y orgulloso, ¿verdad? Quizás. La victoria que tenemos es mucho más grande que la que un equipo puede darnos, que es la victoria que Cristo nos ha dado a través de su poder, su amor y su gloria. Y tendríamos que estar celebrando, cantando, victoriando en todo momento, presumiendo y hablando del Dios que está de nuestro lado. Es lo que tendríamos, lo que tenemos que hacer. Ahora, pareciera que a partir del versículo 5 nos da una lista de esas maravillas memorables, ¿sí? Porque dice el versículo 5, ha dado alimento a los que le temen. Ahora, mi pregunta es, ¿a cuántos de aquí Dios les ha provisto el alimento todos los días? ¿Sí? La Biblia me dice que no hemos visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si algo yo puedo celebrar, ¿a cuántos les gusta comer? Pero comer bien. Bueno, nosotros tenemos que celebrar a Dios todos los días porque todos los días nos da el alimento. Hay gente que come sin chiste, ¿no? ¿A qué te supo? Ay, me da igual, algo que coma basta. No sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero hay otros que hasta le ponemos la salecita y todo, y le ponemos y nos encanta y nos saboreamos y disfrutamos la comida. Bueno, yo tengo que alabar a Dios porque tenemos tantos años y todos los días Dios ha provisto el alimento para comer hasta de sobra. Entonces yo tengo que celebrarlo por eso. Dice ahí, ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Algo que tengo que celebrar es que Dios nunca nos ha dejado. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido ser fiel, ser amoroso, cuidarnos, ser nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y Dios lo que nos ha prometido, Él lo ha cubierto, lo ha cumplido. Otra razón por la cual yo tengo que alabarle, dice ahí, el poder de sus obras manifestó a su pueblo. Y esto me hace entender a mí algo. El pueblo conoció que tenían a un Dios poderoso. De la misma manera, levante la mano, ¿quién ha visto la mano de Dios, de su poder en su vida? Todos hemos visto su poder. ¿Qué tengo que hacer? Alabarle, adorarle por lo bueno que ha sido conmigo. Cada uno tiene algo que testificar, cada uno tiene algo que compartir, que predicar de lo que Dios ha hecho en su vida. Han conocido a un Dios de poder. Dice ahí, versículo 6, al final dice, dándole la heredad de las naciones.
Claro, Dios les dijo a su pueblo que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Y ellos lo vieron, lo tomaron, lo conquistaron, lo poseyeron. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos ha dado una herencia. Y esa herencia, ¿dónde está? En los cielos. Dice la Biblia que Dios ha ido a preparar morada para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. ¿Qué tengo que cantarle? Tengo que celebrar eso. Tengo que entender que tenemos una casa, una heredad que Dios ha pensado y ha prometido para nosotros. Dice el versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. O sea, lo que Dios ha dicho, Él es verdad. Él no miente. En Dios no hay mentira. 2, lo que Él dice es justo. Él ha dicho que todo aquel que cree en Él, le obedece, le teme, recibirá todas estas bendiciones. Y todo aquel que no le cree y no quiere saber nada de Él, no recibirá nada de esto. Entonces, lo que Él ha dicho es verdad. Él es justo y eso nos ayuda a nosotros. ¿Para qué? Para entender que si le hemos creído, Él cumplirá su promesa con cada uno de nosotros. Dice ahí, fieles son todos sus mandamientos. Y esta palabra fieles también es confiables. En otras palabras, puedo confiar en su palabra porque yo sé que es buena para mí. Su palabra es buena. Su palabra es fiel para cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, afirmados eternamente y para siempre, sus mandamientos y sus obras, ¿sí? Hechos en verdad y en rectitud. Todo lo que Dios ha dicho, lo que ha prometido, es recto, es verdad, es real, es eterno y es para siempre. Versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Creo que aquí está la clave para nosotros el día de hoy de esta enseñanza. Si algo podía el pueblo alabar a Dios, es porque Dios los había redimido. ¿Se acuerdan qué es redimido? Redimido es alguien que es comprado. Alguien que era esclavo nunca podía ser libre. Alguien que era esclavo tenía como un título de propiedad en el cual podía ser vendido a alguien y se le daba ese título de propiedad. Para que una persona fuera redimida, tenía alguien que comprarle y le tenía que regalar ese título de propiedad para que esa persona pueda ser propia de su propia vida, ¿sí? Y de esa manera era una persona que era redimida. El pueblo de Israel sabía que Dios los había redimido de Egipto. De ahí los sacó, de ahí los rescató y los llevó por el desierto a un lugar donde lo iba a establecer como su pueblo para que fuera su pueblo para siempre. Y ellos festejaban y celebraban eso, que fueron redimidos. Bueno, nosotros, algo que tenemos que entender es que todos nosotros somos pecadores sin Cristo. Y pecadores estamos deslindados o estamos alejados completamente de Dios. La Biblia me dice que sin ninguna esperanza, sin ningún Dios, sin ninguna promesa y sin nada, y todos condenados a una muerte eterna. Y a través de esa muerte eterna íbamos a estar en un lugar de sufrimiento por toda la eternidad. Esa era nuestra vida a causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestra condición, de nuestra rebeldía, de nuestra idolatría, de lo que nosotros somos o éramos. Pero un día Dios vino y tocó nuestra vida sin haber nada atractivo, sin haber nada bueno. La Biblia me dice que no había ni quien buscar a Dios. Y de repente Dios, porque Él quiso, porque se le dio la gana, porque te ha mostrado su amor, vino y tocó tu vida y tocó tu corazón
y tú le abriste y Él te ha tomado, te ha rescatado, te ha comprado, te ha redimido completamente a través de su sangre. Lo mejor que pudo celebrar el día de hoy es que Él nos ha redimido de nuestra condición de pecado donde nos encontrábamos antes. Mira, leamos algunos pasajes nada más. Efesios 1:7. Dice el versículo 7, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo primero que puedo entender y ver es que Dios ha perdonado nuestro pecado a través de su sangre. Él fue a la cruz y derramó su sangre. Fue ese cordero que derramó su sangre para siempre. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos ser un hijo de Dios, para que tú y hoy podamos tener vida, para que tú y yo, o el día de hoy, podamos estar con Dios para siempre, eternidad. ¿Por qué le puedo celebrar? Porque me ha salvado, porque me ha redimido, me ha comprado con su sangre preciosa. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, 18, 19, dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, hueca, vacía manera de vivir. Dice, la cual recibiste de vuestros padres. Fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro y plata, o fuiste comprado con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué le debo de alabar a Dios? ¿Por qué le debo de cantar con todo mi corazón? Porque Él me ha salvado. Creo que muchas veces, bueno, pienso de esta manera, muchas veces no valoramos que Cristo nos haya salvado. Se nos olvida porque somos salvos. Pero se nos olvida muchas veces de dónde Dios nos ha sacado, de dónde nos ha rescatado, de dónde ha metido su mano para sacarnos de la situación en la cual nos encontrábamos. La razón por la cual yo debería de estar celebrando, cantando, adorándole a Dios es porque soy su hijo, porque soy salvo, porque me puedo acercar confiadamente hasta el trono de la gracia, porque no hay nada que me impide acercarme a Él, porque puedo saber que Él está conmigo en todo momento. Hay tantas razones por las cuales yo le debo de alabar y adorar, con las cuales debo de entregar mi corazón completamente a Él. Por eso dice ahí en el versículo 9, donde estábamos en el Salmo 111, dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Porque si hay alguien que puede salvarnos es Dios, pero si hay alguien que nos puede dejar en la condenación, también es Dios. Por eso es santo, único. Santo es único. Porque ¿cómo pudo poner su mirada en mí siendo lo que soy? Es único, pero es temible. Porque Dios tiene el poder. Jesús les dijo, no le teman al hombre. Mejor teman a aquel que los puede mandar al lago de fuego. Y eso es Dios. E incluso, si seguimos leyendo, dice el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, yo tengo que aprender algo. Quiero ser sabio, tengo que aprender a temer a Dios. O más bien, si yo soy sabio, tengo que entender que la mejor manera de vivir es teniéndole temor a Dios. Y aprendamos algo. El temor no es, como muchas veces lo vemos el día de hoy, un temor que me impide hacer cosas.
un temor que a veces pienso que es malo o un temor que a veces me va a dañar. No, el temor de Jehová es limpio, dice la palabra, que permanece para siempre. Y ese temor me hace entender algo. Si yo quiero vivir de la mejor manera, la única manera que tengo que hacer es teniendo mi temor en Dios. Y temiendo a Dios me habla de obedecer sus mandamientos. A veces no queremos obedecer. Y para terminar, Mateo capítulo 7, versículo 24. Porque donde me habla de que, donde dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, me lleva a esta historia en Mateo capítulo 7. Permítame. Ya. Mateo capítulo 7, verso 24. La historia de los dos cimientos. Porque Jesús está dando en el Sermón del Monte esta enseñanza y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Puedo aprender esto? Cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que escuchamos un mensaje de parte de Dios, nosotros tenemos que entender y ponerlo en obra. Si nosotros lo ponemos en obra, somos gente de buen entendimiento, porque estaremos aprendiendo el temor de Jehová y al momento de estar poniendo en obra sus mandamientos, nosotros seremos bendecidos, seremos prosperados y Dios bendecirá nuestra vida. Pero si nosotros estamos oyendo el mensaje, a veces somos muy dados, escuchamos la palabra de Dios y entra por un oído y sale por el otro. A veces ni le entiendo. A veces estuve aquí, pero estaba pensando en otras cosas y no pongo en atención a las palabras y menos las pongo por obra. La Biblia me dice que en nuestra vida vendrán días difíciles, complicados. Y si no pongo por obra lo que Dios me ha enseñado, dice que será grande nuestra ruina. Entonces, el principio del temor a Jehová, o el principio de la sabiduría, perdón, es el temor a Jehová. Cuando tú pones tu atención en lo que Dios está diciendo y te haces sabio y te haces obediente, Dios bendecirá y cumplirá su propósito en ti. Decía escuchando un comentario y decía esto: si la gente tuviera la oportunidad de escoger entre dinero, entre poder, posesiones y entre sabiduría, ¿qué creen que la gente escogería? ¿Cuánta gente se iría por el dinero? ¿Cuánta gente se iría por el poder? ¿Cuánta gente se iría por la sabiduría? Mucha gente no busca la sabiduría el día de hoy. Por eso caen en problemas, en conflictos, situaciones. Pero la manera de poder ser sabio, de poder alcanzar la sabiduría, está en escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. El escuchar la palabra de Dios, el poner por obra, es igual a temerle a Él. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Dios nos ha bendecido. Este Salmo 111 me habla de esa bendición que Dios nos ha dado o ha dado a su pueblo. Yo tengo que alabarle, tengo que adorarle por todo lo que ha hecho en mi vida. Sobre todo, porque me ha salvado.
Yo tengo que quedarme en eso. Dios me ha salvado. A veces, otra vez, quiero decirte, y no sé si quiero afirmarlo, ¿por qué? Porque como nací en un hogar, como todos somos cristianos, como toda mi vida he estado en una iglesia, como siempre he estado aquí, a veces se nos ha olvidado dónde estábamos sin Cristo y se nos olvida valorar dónde estamos ahora en Él. Por eso yo tengo que entender y decir que la honra y la gloria, el loor de Dios es para siempre. Por cuanto me ha amado, me ha salvado, me ha provisto, me ha mostrado su poder y siempre ha estado conmigo en todo momento. Ponte de pie, por favor. Vamos a